La guerra de sucesión en Cataluña. Una visión crítica. Muere Carlos II de Habsburgo, antes nombra sucesor a Felipe V de Borbón como nuevo rey de España. El 12 de octubre de 1701. El nuevo rey convoca a las Cortes catalanas en Barcelona. Las Cortes acabarán el 14 de enero de 1702 con éxito. Las Cortes reunían a los tres brazos. Militar, la nobleza terrateniente. Eclesiástico, la Iglesia. Real, o popular, la aristocracia urbana. De las Cortes surgen las constituciones o fueros de Cataluña, donde la nobleza local reconoce la soberanía del rey, y el rey a cambio, les concede privilegios. El austracista, Narcís Feliu de la Peña, dice de ellas, las más favorables que había conseguido la provincia. Con la llegada de los Borbones se acaban las guerras con Francia que empezaron en 1635, el ejército español en Cataluña se retira y reina la paz, pero algunas de las familias catalanas más importantes se habían enriquecido suministrando bienes al ejército. Al llegar la paz, se acaban los contratos. Los Feliu de la Peña, los Dalmau, los Dalmases, serían algunas de estas familias que empezarían a organizar un partido austracista en Cataluña. Los austracistas eran los partidarios de derrocar a los Borbones, y de dar la corona española a la Casa de Austria de nuevo. Su candidato era el archiduque Carlos de Austria. Mientras tanto, en la Cataluña central, estalla un conflicto por el poder económico en la comarca entre varias familias de Vic, los Regàs y los Cortada, y otras de Manlleu, los Erm y los Vila. Una pelea en 1703 durante un partido de pelota entre miembros de estas familias, desencadena una ola de violencia que causa decenas de muertes. El virrey Velasco, sin apenas tropas a su disposición, intenta poner orden llamando a Barcelona a los culpables de los enfrentamientos. Para evitar ser detenidos, estos se declaran en rebeldía y partidarios del archiduque. Buena parte de estas familias, relacionadas entre sí por lazos de sangre y económicos, deciden contactar con los ingleses a través de un antiguo socio y vendedor de aguardiente, Mitford Crown, que es nombrado por la reina Ana de Inglaterra plenipotenciario. La reunión fue en secreto, en Génova, donde Crown se reunió con Antonio Peguera y Domingo Perera representando a los catalanes. En realidad, Peguera y Perera tan solo representaban a los rebeldes de Vic, y a algunas familias de asentistas militares, proveedores del ejército. En todo momento actuaron a espaldas de las dos instituciones catalanas más importantes de la época: la Diputación del General, o Generalitat, y el Consejo de Ciento o Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Vic ni siquiera conocía el viaje de ambos representantes. En Génova, se pactó la entrada en la guerra del Principado de Cataluña, que aportaría voluntarios y la tierra donde pelear. A cambio, Inglaterra pondría armas y dinero, además de tropas que desembarcarían lo antes posible. Para los asentistas, la guerra traería negocio, y para los vigatans, el nuevo rey traería el perdón. Los aliados, ingleses y holandeses, cumplen su palabra, y desembarcan en Cataluña en agosto con el archiduque a la cabeza. Eran 17.000 soldados. En contra de lo pactado por Perera, no hay rastro de los 6.000 voluntarios catalanes. El rey Carlos reacciona y manda un correo a todos los alcaldes anunciando su llegada e indicándoles que deben llamar a Somatén y venir a su lado. Nadie responde. El supuesto levantamiento catalán contra los Borbones no se produce. En el último momento, cuando los aliados se estaban planteando reembarcar, el príncipe Enrique de Hesse-Darmstadt, último virrey de Cataluña durante el reinado de Carlos II, ordena a 6 de sus oficiales catalanes que vayan a sus pueblos con un grupo de hombres armados para que fuercen a los alcaldes a alzarse en armas. La mañana del 19 de agosto de 1705 Juan Nebot llegó a Riudoms con 10 hombres armados a las 3 de la mañana. Se dirigió a casa del alcalde levantándolo de la cama y obligándole a reunir al consistorio. A las 5 y bajo coacciones, juró fidelidad a Carlos y renegó de Felipe de Borbón, llamando a las armas, Somatén, a todos los varones del pueblo. Los alzados fueron así de pueblo en pueblo forzando a la rebelión. La mayoría de las poblaciones se entregaron sin resistencia ya que no había ejército regular en Cataluña. Solo algunas ciudades como Lleida plantearon alguna resistencia. El más sonado fue Cervera, que se resistió con las armas,
y solo capituló cuando empezaron a quemar sus campos. El 14 de septiembre de 1705 inicia el asedio a Barcelona. A esas alturas de la guerra, la Diputación y el Consejo de Ciento eran pro-borbónicos, y buena parte de los representantes en las Cortes de 1701-1702 también lo eran. Al ver que la ciudad resistía, los aliados decidieron empezar un bombardeo indiscriminado sobre objetivos civiles. Una de las bombas cayó en el Palacio de la Generalitat hiriendo mortalmente al diputado eclesiástico Francesc de Valls i Freixa. Aunque la institución y el cargo no tienen nada que ver con los actuales, en los listados oficiales de la Generalitat este personaje consta como el 117º presidente de la Generalitat. Carlos había perdido a su primer enemigo político en el Principado. Cuando la ciudad cayó, unos 6.000 refugiados borbónicos salieron de la ciudad y Carlos se aprestó en levantar unas nuevas cortes con representantes afines a su causa. En ellas, las Cortes catalanas excluyeron a la Casa de Borbón del trono de España, y declararon nulas las constituciones de 1702 firmadas con Felipe. Jurídicamente suponía que, si perdían la guerra, Felipe ya no tendría por qué respetar su parte del acuerdo de 1702, y por tanto, abolir los privilegios y leyes del Principado que quisiera. Felipe reaccionó y puso cerco a Barcelona. Durante el asedio, el conseller primer Francesc de Nicolau i Sant Joan, antecesor de Rafael de Casanova, y máximo cargo del Consejo de Ciento, es asesinado en la Catedral de Barcelona, acusado de borbónico. Con este magnicidio, Carlos ya controlaba las dos principales instituciones catalanas. Mientras tanto, una fuerza aliada compuesta por ingleses, holandeses y leridanos saquea la ciudad de Cervera del 1 al 4 de abril de 1706, convirtiéndose en la primera ciudad en Cataluña en ser saqueada en la guerra. Cuando parecía que Felipe tomaría Barcelona y capturaría a Carlos, una escuadra aliada aparece con refuerzos. Los borbónicos huyen y son derrotados. Será una guerra larga y se necesitarán soldados. Carlos, ya rey de España, que controlaba casi toda la corona de Aragón, pide a las instituciones catalanas que levanten y financien tropa regular o migueletes, ya que el esfuerzo bélico lo llevan a cabo extranjeros: ingleses, holandeses, portugueses y austriacos. Tras largas discusiones no se llega a un acuerdo porque nadie quiere hacerse cargo de los gastos, por lo que se decide una solución de compromiso. Se crearán 5 regimientos de migueletes que tendrán que ser financiados por los pueblos. Esto provoca una ola de saqueos, abusos y violaciones. Pese a que las tropas regulares de ambos bandos también abusaban de la población civil, los migueletes eran considerados los peores por los campesinos catalanes. Los contratistas militares catalanes, alzados en armas en 1705, vuelven a firmar contratos con el ejército, esta vez el aliado. Con la guerra, su negocio prospera. En 1707 el ejército borbónico compuesto por españoles y franceses, aplasta al ejército aliado austracista en la batalla de Almansa. Pese a llevar ya 2 años de guerra, todos los regimientos del archiduque son extranjeros, sin ningún regimiento español entre sus filas. Poco después y tras un duro asedio, cae Lérida en octubre de 1707, la ciudad es saqueada y se convierte en frente hasta el final de la guerra. Su rica comarca agrícola es expoliada por ambos bandos indiscriminadamente, empobreciéndola por décadas. Tras 3 años de conflicto, la muerte del emperador José de Austria y la coronación como emperador de Carlos provocan el fin de la guerra. El 11 de abril de 1713 se firma el Tratado de Utrecht, por el que se pone fin a la guerra en Europa, pero en Cataluña, la toma del poder por los austracistas, y las resoluciones de las Cortes de 1706 anulaban de facto los fueros de Cataluña si ganaba Felipe, por lo que se reunió la Junta de Brazos, Cortes sin rey, que decidió continuar con la guerra, solos, y, a ultranza para forzar a Felipe a mantener los privilegios como si nada hubiera pasado. En Montjuïc izaran una bandera negra con el lema, Morts, o els nostres privilegis conservats, muertos o nuestros privilegios conservados. Esta vez, sí se organiza un ejército financiado, en parte por alguna de las familias más ricas de la ciudad. Pero será un ejército básicamente barcelonés. Cuando piden ayuda al resto de Cataluña, los pueblos se niegan. Barcelona se defenderá sola. El bloqueo de Barcelona se inició el 6 de julio de 1713 por el duque de Populi, que sería relevado por el duque de Berwick, en julio de 1714.
defendía la ciudad un antiguo militar borbónico, Antonio de Villarroel, que planteará una defensa tenaz. A finales de agosto de 1714, Villarroel estima que la ciudad no puede resistir más y recomienda capitular para evitar el saqueo. Los políticos se niegan y destituyen en el cargo al militar poniendo en su lugar a la Virgen de la Merced. Finalmente, el 11 se avienen a negociar, rindiéndose la ciudad el día 12 de septiembre de 1714. Curiosamente, Rafael de Casanovas en su arenga final, no hace mención alguna a la separación del Principado de Cataluña de la corona española, ni nada por el estilo, sino que clama por la libertad de toda España. Fin.